Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar entonces con la clase de esta semana y voy a compartir de vuelta la pantalla para poder enfocarnos. Bueno, ahí vamos a ver la diapositiva y vamos a continuar. Bueno, hoy vamos a ver algunos conceptos de inteligencia artificial. Vamos a seguir con la teoría de Alan Turing y vamos a iniciar lo que es el concepto de agente. Vamos a iniciar el concepto de agente y la próxima clase vamos a continuar sobre ese concepto. Bueno, antes que nada necesitamos definir qué es inteligencia. Y por un lado es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces, adquirimos información por los sentidos, tenemos esa capacidad de razonar y de poder entender lo que pasa y tomar ciertas decisiones y tomar ideas abstractas. Entonces, eso es lo que nos permite tener la inteligencia. Bueno, a partir de esa definición que nos dice que es inteligencia, ¿qué es inteligencia artificial entonces? Es casi lo mismo. Entonces, por un lado tratamos de que las máquinas aprendan, de que puedan razonar, de que puedan tomar ciertas decisiones y que puedan también tomar ideas abstractas como clasificar objetos, poder entender patrones y cualquier otra cosa que se le pueda dar como tarea a la inteligencia artificial. Un poco lo que hace diferente es que generalmente está más enfocada al trabajo que realizan las máquinas. Entonces viene un poco más por ahí. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, entonces esa definición de inteligencia también incorpora ciertas funciones que tiene la inteligencia artificial. Entonces, dicho de otro modo, la inteligencia artificial es un programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. Entonces, también implica tener la inteligencia, que es la habilidad para responder a diferentes situaciones, como saber aprovechar las circunstancias fortuitas, dar sentido a mensajes ambiguos o contradictorios, encontrar similitudes entre situaciones diferentes, generar nuevos conceptos e ideas innovadoras. Entonces, todos los conceptos que tienen los humanos trata de realizarlo a través de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el objetivo entonces de la inteligencia artificial? El principal objetivo sería de facilitarnos las tareas cotidianas y hacerlas más fáciles. Siempre estaba en la idea, desde los que crearon las máquinas y las computadoras, en que esas máquinas que hoy en día se lo programen, básicamente en el futuro, aquellas máquinas puedan ir aprendiendo por sí solas. Entonces ahí incluye el autoaprendizaje, donde básicamente lo que se busca es que las máquinas vayan aprendiendo. Bueno, entonces el objetivo de la inteligencia artificial es estudiar los artefactos inteligentes a través de las disciplinas relacionadas como la filosofía, la matemática, la psicología, la lingüística, la sociología y la principal, que es la ciencia de la computación, que es la base sobre la cual se desarrollan estos tipos de sistemas. Vamos a ver algunas personalidades de la historia y básicamente una línea de tiempo que nos conduce
A poder entender más o menos en qué época tuvo sentido este punto de partida de la inteligencia artificial. Bueno, todo empezó más o menos en 1960, donde básicamente ahí se acuñó el término de inteligencia artificial y el de cibernética. Los dos términos fueron casi acuñados en el mismo tiempo. Evidentemente, inteligencia artificial fue acuñado primeramente el término y luego fue acuñado el término de inteligencia artificial. Uno de los principales exponentes fue el señor Alan Turing, que fue un matemático que estuvo trabajando en la Guerra Mundial y básicamente uno de sus principales trabajos fue crear un sistema criptográfico para hacer encriptar el sistema criptográfico de los alemanes. Entonces fue muy bueno con eso, llegó a descifrar. Entonces fue un matemático, también informático, teórico, criptográfico y filósofo inglés. Entonces tuvo gran repercusión con sus trabajos de criptografía. Bueno, entonces se le considera como el padre de la inteligencia artificial y uno de los precursores de la informática moderna. Básicamente es el que sentó ciertas ideas respecto a las formas que se iban a ir sucediendo en la informática. Dio un poco el puntapié para la inteligencia artificial. Pero todos sus trabajos fueron teóricos, o sea, no hay nada, no hay algo que haya desarrollado de inteligencia artificial en aquel momento. Vamos a volver en este punto a hablar de Alan Turing después. Otro representante fue este señor Norbert Wiener, y este es el que acuñó el término de cibernética. Es el fundador de la cibernética, fue el matemático estadounidense que ha desarrollado el término de retroalimentación de la ingeniería artificial. Bueno, creo que este señor de Robert Wiener escribió 2 libros, y uno de los libros es hablar de cibernética, y a partir de ahí se crearon otros términos, como por ejemplo hoy en día podemos hablar de ciberseguridad. Entonces hay otros términos que fueron derivándose a partir del trabajo de Norbert Wiener. Entonces creo que escribió unas novelas o algo así y con esas novelas que fueron futuristas trató de integrar eso. Y ahí apareció un poco el término de lo que hoy tenemos como páginas web, de poder navegar como dentro de la cibernética o de los que son cyborgs, robots. Entonces aquí viene un poco el término de lo que se usa. Otra persona fue este Robert Alexander Simon, que desarrolló junto a Newell una de las teorías de la lógica. Fue economista, politólogo y teórico de las ciencias sociales estadounidense. En 1978 recibió un premio Nobel de Economía por ser uno de los investigadores más importantes en el terreno interdisciplinario y porque su trabajo contribuyó en relacionar el proceso de la toma de decisiones. Es importante entender que una de las ramas de la inteligencia artificial está estrechamente relacionada con el término matemático y con lo que tenga que ver con lo que tenga que ver con otras ramas, como por ejemplo la sociología y más específicamente la psicología. Entonces, herramientas como el Prolog básicamente utiliza la lógica. Entonces, los primeros programas de inteligencia artificial eran más lógicos. Y de ahí viene toda esa tendencia de los programas lógicos que se utilizaron.
Otro de los señores fue este señor Alan Newell, que fue un investigador informático y psicólogo. Fíjense que casi todos son psicólogos. Y su trabajo es psicología cognitiva en el proyecto RAND y en la escuela de informática de Carnegie Mellon. Carnegie Mellon es una escuela muy grande en Estados Unidos y básicamente siempre se dedicó al tema de robótica. Uno de los principales fuertes de esa institución es su trabajo con la robótica. Contribuyó al lenguaje de procesamiento de la información y dos de los primeros programas de inteligencia artificial. Como ven ahí, todo era lógico, entonces la máquina lógica teórica y el resolutor general de problemas de Herbert Simon. Entonces, la inteligencia artificial básicamente fue desarrollada por una de las ramas de la lógica matemática y lógica psicológica y los modelos cognitivos. Bueno, otro de los señores fue este señor John McCarthy. Y John McCarthy fue un profesor de una universidad y esta persona básicamente fue uno de los desarrolladores de los primeros lenguajes. Estamos hablando en 1960 más o menos. Y el COBOL era 1950, uno de los primeros lenguajes. 10 años después, él desarrolló unas funciones matemáticas y desarrolló la estructura que iba a tener este lenguaje Lisp, que es un lenguaje de funciones, así como el lenguaje C es todas funciones, y él ideó que este lenguaje iba a ser de funciones. Como en la universidad donde enseñaba estaban adelantados con el término de inteligencia artificial, él ya estaba enseñando inteligencia artificial mucho antes de que existieran software para eso. Entonces, su ideal fue desarrollar un software que contribuya a inteligencia artificial. Y el resultado fue este lenguaje Lisp. 4 años después de su desarrollo teórico como lenguaje, se llevó a una máquina de IBM, que eran My Friends, y ahí se creó este lenguaje Lisp. Pero este lenguaje Lisp es de uso general y en realidad no es tanto de inteligencia artificial, aunque en aquel tiempo se lo consideraba como herramienta de lenguaje para utilizarlo en sistemas de inteligencia artificial. Bueno, funcionó eso. Hoy en día existen versiones de lenguajes de Lisp, pero no tienen tanta relevancia como los lenguajes tradicionales que hoy tenemos, como el Java, JavaScript, Node.js o otras herramientas. Entonces, hoy en día existen otros lenguajes que tienen más relevancia que el lenguaje Lisp, pero sin embargo sigue existiendo y se lo está integrando, por ejemplo, con Python. Entonces, con otras herramientas se lo puede tener integrado. Bueno, entonces John McCarthy fue el creador del lenguaje Lisp y es uno de los principales lenguajes sobre los cuales hoy en día descansan la mayoría de los lenguajes. Casi todos los lenguajes hoy en día tienen funciones, pero más específicamente la forma de ver cómo funciona era funciones tipo matemáticas. Entonces funcionaba de esa forma. Es un lenguaje flexible y prácticamente permite trabajar hoy en día como punteros. Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, dentro del lenguaje Java punteros, pero está inmerso dentro del lenguaje y no se lo puede utilizar a alto nivel, sino básicamente el sistema maneja todos los enlaces de los punteros y sin embargo lo maneja. El Lisp es más o menos por el estilo. Maneja las listas y esas listas están enlazadas con punteros y se pueden hacer estructuras de listas simples, listas enlazadas o estructura tipo árbol, pero por dentro lo maneja el lenguaje y no el programador. Eso es una ventaja. Otro de los representantes fue Alan Kulmenauer, y uno de sus trabajos fue uno de los creadores con Philip Rusher del lenguaje Prolog. Entonces,
fue un matemático informático y fue uno de los creadores del lenguaje Prolog junto con Philippe Rouchet. Y Philippe fue doctor en informática y creador también con Alan del lenguaje de programación Prolog. El lenguaje de programación Prolog es uno de los programas icónicos dentro de la estructura o dentro de la rama que estamos mencionando, que básicamente utiliza la lógica. Entonces su nombre viene exactamente de programación lógica y utiliza la lógica. Nosotros hoy en día conocemos lo que es las estructuras de un lenguaje o de las sentencias de SQL. Funcionan casi parecidas. Son sentencias que uno hace preguntas y el sistema le responde. Y la idea es que se programe menos. Entonces, la idea original es que se construya en estructuras lógicas y mediante esas estructuras lógicas podamos responder a las preguntas. Y el sistema por debajo maneja todas las estructuras de tipo árbol y recorre el árbol y encuentra la respuesta y te envía. Entonces, te responde. Entonces, hacemos unas consultas y él te responde. Es parecido a un sistema SQL. En el sistema SQL tenemos una base de datos y también en el lenguaje Prolog tenemos una base de datos. Hacemos unas consultas y él nos responde. Pero básicamente la diferencia está que tiene una estructura tipo árbol y lo que hace esa estructura tipo árbol es recorrer cada elemento de ese árbol y va buscando si existe la respuesta y si existe la respuesta te responde. Te responde de forma afirmativa y luego se puede consultar con los resultados de esa consulta. Y si hay tiempo vamos a ver un poco este lenguaje. Entonces yo les voy a mostrar cómo funciona el Prolog. Bueno, y después está otro representante que es Charles Forgy, que básicamente desarrolló un lenguaje que es el OPS, que es un sistema de producción. George Devol, que es un inventor estadounidense, fundador del primer robot industrial. Además fundó Unimation, que es la primera empresa de robótica de la historia. Entonces aquí empieza un poco el mundo de la robótica. Entonces prácticamente a la par que empieza la inteligencia artificial, la robótica se nutre de la inteligencia artificial. Entonces lo que trata es de dar cierta inteligencia a estos robots a partir de esa inteligencia artificial. Victor Scheinerman, entonces, que fue creador de un brazo robótico que denominó Puma, que es una empresa en Unimation, la que figura acá. Y fue un brazo utilizado en la fábrica de General Motors. Hoy en día estamos repletos de brazos robóticos en las industrias y de diferentes características. Básicamente hoy en una empresa de ensamble de vehículos, casi el 90% está controlado por máquinas. Como les dije, no sé si les dije la clase pasada, en Argentina hay una fábrica de cervezas donde prácticamente el trabajo humano es casi nulo. Entonces están completamente dirigidos por máquinas y sistemas. Entonces está totalmente automatizado. Es una de las grandes inversiones que se pueden o que se hicieron en Argentina para poder brindar esa capacidad de tanto de inteligencia artificial como sistemas automatizados y de robótica. Ahora la pregunta, como siempre, es la parte ética de si las máquinas van a quitar trabajo a los hombres o qué va a pasar. Entonces es una cuestión ética. Sí hay cosas que evidentemente van a estar encaradas por máquinas dentro de los sistemas de producción. Pero no obstante hay trabajos que no pueden ser reemplazados por máquinas ni por sistemas. Entonces siempre van a haber personas encargadas de ciertas tareas. Por ejemplo, en China, no todas las tareas de ensamblaje de un iPhone o de una placa de computadora están gobernadas por máquinas. Siempre hay controles que solamente una persona lo puede hacer, o ciertos tipos de ensamblaje que solo una persona lo puede hacer.
no siempre está enteramente desarrollada para las máquinas. Todo el trabajo que se hace dentro de las industrias. Otro de los representantes fue Edward Figure Brown, que fue considerado como el padre de los sistemas expertos y desarrolló un sistema que se llamó Dendral a mediados de los 60. Más o menos entre los finales de 50 y 60 aparecieron los primeros sistemas. Y más o menos hasta los 80 tuvo un auge, y después de los años 80 hubo como un bajón. 1980 hubo un bajón tanto en la robótica y también en la inteligencia artificial. Parecería ser que hubo como una desmotivación para poder crear sistemas. O sea que más o menos los límites de la tecnología alcanzaron el tope y ahí no pudieron más avanzar. Entonces quedaron todo como si fuera una ciencia ficción, el tema del desarrollo de la inteligencia artificial. A finales de los 90, el año 2000, empezaron a surgir otra vez las tendencias de desarrollar software inteligente con la inteligencia artificial. Entonces, desde el año 2000, fíjense que más o menos habrá pasado como 80, 90, casi como 15 o 20 años, donde hubo un agujero negro ahí, donde muy poco desarrollo hubo, muy poca investigación y desarrollo hubo. Pero después, desde el año 2000 para arriba, hubo como un despegue y empezaron a surgir los primeros programas realmente inteligentes. Ahí existieron, por ejemplo, los programas tipo Scanner, y ahí podrías escanear las imágenes, y si tenés texto, inclusive esos textos te pueden convertir a texto. Inclusive pueden detectar los tipos, la tipología o los tipos de letras. Todas esas características ya tenía desde el año 2000. Y empezaron a abundar los programas de lenguaje natural, que eran básicamente los primeros programas de tanto de conversión a voz. Entonces las máquinas ya podían hablar a través de sintetizadores, y también los primeros programas que permitían que se le pueda dictar a la computadora. Entonces ahí aparecieron los programas que permitían tanto hablar con una persona y también poder enviar información hablada. Entonces ya existían programas que se le podía dictar por voz y la computadora escribía eso. Bueno, eso estaba ya bastante avanzado, y después empezaron a surgir otros tipos de sistemas. Eso como una rama ya un poco alterna a lo que era la parte lógica. Entonces ya estaba funcionando de otra forma por otros tipos de algoritmos, porque al final son algoritmos los que están envueltos, ya no eran tantos algoritmos lógicos. Y fueron surgiendo, y hoy en día tenemos el lenguaje natural, que es básicamente mucho más avanzado que eso. Se puede seguir dictando a las computadoras, o básicamente entender y traducir eso a un lenguaje natural y a diferentes idiomas. Entonces la parte del lenguaje natural ha avanzado bastante, y sabemos cómo hoy en día, por ejemplo, estas herramientas como ChatGPT o los bots prácticamente pueden entender el 80 o 70% de lo que vamos diciendo. Entonces ahí, dentro de ese mundo, sí tuvimos bastante avance. Bueno, acá con lo que estaba diciendo con este señor Edward, y básicamente podemos decir que había otra rama que eran los sistemas expertos. Los sistemas expertos son otra rama, que básicamente la idea de estos sistemas expertos es hacer sistemas que nos permitan resolver problemas que solamente un experto lo puede hacer. Por ejemplo, ahí aparecen los sistemas de consultas médicas, los sistemas de ingeniería de software, o de ingeniería
en la construcción, entonces estos verdaderos sistemas eran como si fueran profesionales, entonces, o sistemas de abogados. Entonces básicamente consistían en una idea como tenía el Prolog, que es básicamente unas preguntas y respuestas. Y a través de estas preguntas y respuestas, básicamente aquí se formula un poco la idea de Alan Turing, que era un poco entender si las computadoras tendrían o no esa capacidad de poder comprender lo que una persona está consultando y responder. Entonces vamos a ver eso. Y uno de los sistemas expertos es básicamente justamente eso, esa capacidad de hacer preguntas y respuestas. Como dice su nombre, son sistemas expertos y están dedicados a cualquier tipo de expertos. Entonces ustedes serían ingenieros informáticos, por ejemplo, y entonces un sistema experto de ingeniería en informática les permitiría entender algunos algoritmos o les permitiría entender algunos procesos de desarrollo de software o de redes o lo que sea que tengan que ver con el ámbito de informática. Entonces estaría por ahí. Entonces un sistema experto médico ayudaría a los médicos a poder entender cómo funciona el tema de los diagnósticos médicos. Se puede hacer un chatbot, por ejemplo, donde básicamente se le haga consultas al chatbot y se le pasa informaciones de las condiciones, las condiciones médicas o las condiciones de un paciente y pueda quitar un resultado respecto a eso. Bueno, dentro de la rama de la inteligencia artificial, entonces están, por ejemplo, la rama lógico-matemática, la rama de la psicología, la rama de la informática y la rama de la simulación. Dentro de la rama de la simulación existen, como ustedes saben, software de simulaciones de diferentes áreas. Por ejemplo, están software de simulaciones de sistemas electrónicos, están software de simulaciones de elementos físicos, entonces un químico, un físico puede tener acceso a eso. Pueden hacer aulas virtuales donde básicamente uno puede aprender física, química a través de simulaciones o alguna especialidad específica dentro de una área de especialidades de ingeniería o de otras ramas. También se puede hacer software de simulación de juegos, donde básicamente ya está la inteligencia artificial en algunos juegos. Simulaciones de autos de carrera, simulaciones de fútbol u otros tipos de simulaciones de guerra. Entonces hay diferentes tipos de software de simulaciones con respecto a juegos. Bueno, como estábamos diciendo, una de las ramas fue primeramente la lógico-matemática y luego la psicología. Porque básicamente pensaban que la psicología les podría dar cierta luz, porque la psicología es básicamente lo que estudia el comportamiento humano. Entonces a partir de ahí poder nutrirse con la información que pueda proporcionar un psicólogo y esa información introducir dentro de los sistemas informáticos. Bueno, los pilares de la inteligencia artificial, según Nielsen, son la búsqueda de estados requeridos de un conjunto de estados producidos por las acciones posibles, algoritmos genéticos, análogo al proceso de evolución de las cadenas de ADN, redes neuronales artificiales, análogo al funcionamiento físico de animales y humanos, razonamiento mediante una lógica formal, análogo al pensamiento abstracto humano. Bueno, lo que siempre se quiso hacer es que estas máquinas o sistemas puedan tener un razonamiento abstracto igual que los humanos. Entonces la inteligencia artificial busca eso. Nosotros vamos a ver luego las redes neuronales artificiales o las redes neuronales, que son el boom hoy en día, y a partir de ahí se desarrollaron un montón de algoritmos y que podemos decir que funcionan de forma esperada y son las que hoy en día tenemos en casi todos los sistemas de inteligencia artificial, con la capacidad que tienen de autoaprendizaje. Entonces le podemos alimentar a los sistemas con información previa
entonces a partir de ahí él puede construir nuevos entendimientos y poder comprender gracias a las redes neuronales artificiales. Y esto vamos a ver en otra clase. Bueno, también existen los algoritmos genéticos y que la idea básicamente es la idea de evolución. Entonces, a partir de varios individuos se van buscando las que tienen mejores características o las que son más dominantes. Por ejemplo, entre el padre y la madre, y uno tiene ojos azules, y quien tiene los genes más dominantes, como ven acá en el ADN, entonces se elige de esas características la mejor. Y entonces los hijos tienen ojos azules si los padres tienen esos genes dominantes. A partir de esas definiciones se desarrollan algoritmos y se denominan algoritmos genéticos. Y básicamente utilizan eso mismo. Entonces se busca optimizar las características de los padres y se pretende que los hijos tengan mejores capacidades que los padres. Y así sucesivamente, tras varias épocas, entonces se logra mejorar la genética. Entonces a estos tipos de algoritmos se denominan algoritmos genéticos. Okay. Y otro escenario son estos sistemas de búsqueda, que son los más simples y están producidas por acciones que vamos a ver en otras clases. Entonces se denominan algoritmos de búsqueda, porque como vamos a ver en un video, lo que trata de hacer es buscar una solución. Por ejemplo, en un juego sería salir que un robot salga fuera del laberinto. Les voy a mostrar eso con un video para que tengan una idea. Entonces, este primero se denominan algoritmos de búsqueda. Estos algoritmos genéticos están relacionados con otro tipo de algoritmos que se denominan algoritmos de enjambre, o también se denominan algoritmos de optimización. Un algoritmo de optimización es básicamente el sistema de Google Maps, que les permite a ustedes recorrer desde el punto A hasta el punto B y se van por el camino que es más corto o que está más optimizado o que tenga menos semáforos o que está menos congestionado. Entonces son algoritmos de optimización los que están aquí. Que dentro de eso también están los algoritmos genéticos. Las neuronales, como les dije, son los nuevos sistemas que hoy en día funcionan y son los que mejor tienen su relación de aporte para la inteligencia artificial hoy en día. Y la lógica matemática, que es lo que ya les dije, que eran en el principio una de las formas como ellos pensaron que podía ser la inteligencia artificial. Entonces son las 4 ramas de la inteligencia artificial. Bueno, los tipos de inteligencia que básicamente está relacionado con estos sistemas de búsqueda son la heurística y la representación del conocimiento. La heurística, entonces, es una técnica de indagación y descubrimiento en la búsqueda. Entonces se dan cuenta que es aquí en el estado de búsqueda del primero. Entonces es una búsqueda o investigación de fuentes históricas. En alguna de las ciencias, manera de buscar una solución de un problema mediante un método no riguroso como el tanteo o reglas empíricas. La solución encontrada puede no ser la más adecuada. Aquí, por ejemplo, puede ser esos algoritmos de fuerza bruta que se usan mucho que usan mucho los hackers. Los hackers básicamente tienen una base de datos de palabras y van tanteando N veces a ver si en una de esas consiguen romper con el nombre de la clave de lo que quieran ingresar en un sistema. Entonces esos sistemas son por fuerza bruta. Después de eso también hay algoritmos optimizados que eliminan la fuerza bruta y tratan de buscar las respuestas también, pero están todos dentro del mismo grupo de sistemas. Aquí están dentro de este sistema de búsqueda. Son algoritmos de sistemas de búsqueda optimizados que mejoran básicamente el algoritmo de fuerza bruta. ¿Cuál es el problema de fuerza bruta? Es que básicamente para el algoritmo de fuerza bruta
se requiere de mucho tiempo computacional y hay veces que es tan grande, dependiendo. Imagínense que una clave tenga 3 caracteres y después otra clave tenga 5. Imagínense que tengan 50 caracteres en la clave que se tiene que descifrar. Entonces está creciendo también la cantidad de veces que el algoritmo de fuerza bruta va a tener que buscar la solución. Bueno, y a veces eso es computacionalmente muy complicado, entonces va a llevar mucho tiempo eso. Puede llevar días, meses, lo que sea. Y para eso se crearon otros sistemas, que también son sistemas de búsqueda y tienen otro tipo de algoritmos que son más óptimos. Vamos a ir viendo eso en otra clase también. Bueno, y después están los sistemas de representación del conocimiento, que es básicamente un sistema como el Prolog, que nos permiten generar base de conocimientos y a partir de esa base de conocimientos se va buscando las soluciones y se usa la parte lógica generalmente dentro de esos sistemas. Si alguien conoce hoy en día lo que es el GeneXus, GeneXus utiliza esta representación del conocimiento a través de los sistemas que se llama base de conocimientos. Entonces es como una pequeña base de datos donde está toda la información y tiene un sistema que le permite hacer las búsquedas dentro de ese sistema y que es la parte de inferencia de ese sistema. Entonces dice acá, la representación es una cuestión clave a la hora de encontrar soluciones a problemas planteados. Es sinónimo de estructuras de datos y procedimientos de interpretación. Utiliza las conversiones para describir objetos, relaciones y procesos del mundo. Entonces tiene como un motor de inferencia y a través de ese motor de inferencia se busca. Es como tener una pequeña base de datos. Ustedes en una base de datos tienen un motor de la base de datos y ese motor de la base de datos es la que se encarga de traer la información que ustedes están consultando. Y así también en un sistema de base de conocimientos tiene como si fuera una base de datos y el motor de inferencia es lo que nos permite a nosotros hacer las consultas y este nos responde. Es muy parecido a una base de datos. Bueno, y aquí tenemos un poco las teorías de Alan Turing que ya vimos, que ya vimos la clase pasada, que son los sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Esto es lo que propuso Alan Turing y tienen aquí. Entonces, es lo que más o menos este señor llegó a pensar que se podía hacer con las máquinas. Y él pensó que las máquinas podrían adquirir ciertas inteligencias. Pero como nos damos cuenta, eso es muy complicado. Acuérdense que sus definiciones fueron teóricas, no fueron prácticas, entonces a este nivel todavía no tenían muchas definiciones. Entonces, sistemas que piensan como humanos, acá tenemos sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Ahí tienen todas esas formas como se planteó. Bueno, aquí hay otro punto que ya estuvimos hablando también, que es el concepto de inteligencia artificial fuerte, inteligencia artificial débil. Inteligencia artificial débil es la que tenemos actualmente, porque no todas las máquinas ni no todos los sistemas llegan a funcionar como humanos. El día que las máquinas y los robots sean como humanos, entonces a partir de ese momento tendremos inteligencia artificial fuerte. Entonces es todavía de aquí a muchos años el tema de la inteligencia artificial fuerte. Es como un ideal que se pretende llegar alguna vez. Bueno, y hasta aquí tenemos la gráfica del famoso test de Turing. Y este señor Alan Turing se hizo famoso por este test. Entonces, a partir de ahí vienen todas estas definiciones de sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente, que fueron planteadas por Alan Turing. Pero lo principal de Alan Turing fue este test.
Y van a ver en el gráfico, básicamente dice Alan Turing en 1950 dio una definición empírica. Entonces es empírica, todavía no tenía muchas ideas. En esos años apenas aparecieron las computadoras, pero ya se hacía la idea de que las computadoras puedan pensar. Pasaron muchos años y hasta hoy en día básicamente todavía nosotros tendremos que programar las computadoras. Pero la idea de Alan Turing es que estas computadoras no requieran programación, sino que adquieran ciertas inteligencias como las de los humanos. Entonces, el famoso test de Turing es el que figura aquí en el gráfico. ¿Puede saber el hombre de afuera en qué habitación está la máquina? Entonces nosotros le hacemos unas preguntas a las computadoras y las computadoras nos responden. Bueno, y si es un sistema informático, básicamente nos vamos a dar cuenta que hay ciertas informaciones que no nos va a poder brindar. Pero sin embargo, si es una persona, vamos a poder conversar fluidamente con la máquina y nos va a poder responder. ¿Y cuándo se resuelve el test de Turing? Cuando básicamente no podemos distinguir si la respuesta que nos da es de una persona o de una máquina. Hoy en día sí existe eso. Podemos, por ejemplo, interactuar con ChatGPT y hacerle preguntas y él nos responde. Y no vamos a poder detectar si en realidad nos está respondiendo una persona o nos está respondiendo una máquina. Entonces llegamos hasta ese punto de resolver un poco el test de Turing. Hasta cierto punto, evidentemente. Si tienen la capacidad o no de poder responder nuestras preguntas. Entonces aquí el test de Turing es si nosotros no podamos detectar si una persona o una computadora es la que nos responde. Cuando eso ocurre, entonces el test de Turing es lo que nos permite dar esa resolución. Bueno, les leo. La prueba de Turing propuesta por Alan Turing en 1950 se diseñó para proporcionar una definición operacional y satisfactoria de inteligencia. En vez de proporcionar una lista larga y quizás controversial de cualidades necesarias para obtener inteligencia artificial, él sugirió una prueba basada en la incapacidad de diferenciar entre entidades inteligentes, indiscutibles y seres humanos. El computador supera la prueba si el evaluador humano no es capaz de distinguir si las respuestas a una serie de preguntas planteadas son de una persona o no. Bueno, entonces hoy en día tenemos muchos chatbots. Algunos de esos chatbots ahí detrás puede estar personas contratadas respondiendo, o evidentemente ser de una buena calidad de inteligencia artificial. Entonces se va a buscar en una base de datos y los interpreta y luego emite una opinión o tenga la capacidad de poder transformar esa información y nos presenta exactamente lo que estamos queriendo con las preguntas. Entonces este es el famoso test de Turing. Bueno, entonces parte del test de Turing dice el procesamiento del lenguaje natural, ya que básicamente es que pueda entendernos tanto desde el punto de vista hablado o escrito o de estructuras gramaticales que le preguntamos o bajo el contexto que estamos solicitando. O cuál es el problema hoy en día que tenemos es básicamente sobre el contexto. Entonces podemos hacerle preguntas de algún contexto y solamente tiene guardado en su base de datos otras informaciones que no tengan que ver con el contexto. Y de repente puede ser sistemas locales o formas de pensar. Por ejemplo, en algunos países alguna palabra puede significar en un concepto y en otros lugares puede significar otro concepto. Las personas tenemos esa capacidad de poder analizar eso y tratar de entender el contexto, pero una máquina no. Entonces probablemente las respuestas de una computadora sean un poco inexactas en cuanto a que no pueda entender el contexto, y eso
es lo que se busca un poco con los sistemas de los lenguajes natural, que traten de entender las preguntas que se les hace y entender las estructuras gramaticales. Luego son las representaciones del conocimiento, que es la forma como se almacena eso y cómo se almacena este conocimiento. Bueno, después tenemos el razonamiento automático, que es la información almacenada para responder a esas preguntas y extraer las nuevas conclusiones. Y luego tenemos el aprendizaje automático, que es lo que más tenemos hoy con las redes neuronales, y es la capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias y detectar y extrapolar patrones. Esta es la que hoy en día se utiliza mucho en las redes neuronales, y utilizan estos programas como ChatGPT, donde básicamente se contrata prompts, que son personas que se encargan, básicamente son personas que se encargan de generar las preguntas y las respuestas y poder enseñar y validar el conocimiento del aprendizaje automático de estos sistemas. Entonces, son personas que conocen de informática, que conocen redes neuronales y de ciertas estructuras como cargar esa información, y también tienen amplio conocimiento de diferentes temas. Entonces, por decirlo así, puede ser un médico que sea un informático o un médico que se le enseñe a cargar estos prompts. Entonces, va a cargar toda información médica. Y después puede ser, por ejemplo, un psicólogo que cargue informaciones de su rama. Entonces, los prompts no son necesariamente de informática, sino que son de un rango bastante amplio de las ciencias que hoy en día conocemos. Y así se van entonces dando esas capacidades para que estos sistemas automáticos puedan aprender. Bueno, y aquí veamos un punto que vamos a continuar la clase que viene. Y básicamente la idea de este test, que se llama test Turing total, y aquí ya se le incluye ya a la robótica, al mismo concepto del test de Turing. Aquí le incluimos a la robótica y le incluimos la visión artificial. Y acá en la imagen les va a dar un poco la idea de esto. Bueno, acá tenemos unos robots. Entonces aquí tenemos la robótica integrante dentro de la inteligencia artificial. Y acá, estos ojos que tienen acá son sus sensores. Entonces, cómo van a detectar la pelota o van a jugar un partido de fútbol estos robots si no obtienen información de su medio ambiente. Esa información de su medio ambiente lo tienen a través de sus ojos, que son los sensores, y tienen la capacidad de moverse dentro del campo. Entonces tienen esa capacidad de actuar dentro de su ambiente. Entonces, por un lado ocurre el tema de sensado, y por el otro lado ocurre el tema de actuación. Y eso es lo que básicamente tienen la robótica, y se denominan agentes. Piensen, cada vez que se denominan agentes en robots, esa es la forma más fácil de entender. Aunque un agente también puede ser un software, solamente un software. Puede ser un agente de correo electrónico, por ejemplo. Entonces, o un software de detección de intrusos en un sistema de redes. Entonces, un sistema de seguridad de redes. Entonces, son solamente sistemas, pero también pueden ser robots. Y a eso se denomina agentes. Bueno, un agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno. Entonces, ya saben, un robot puede tener manos, puede tener tacto, puede tener visión o otros sentidos. Entonces, a través de los sentidos, visualiza o trata de entender lo que es su entorno. Entonces dice, un agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar en un entorno de manera racional, es decir, de manera correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Un agente, por lo tanto, es un agente inteligente que puede ser una entidad física o virtual. Física cuando es un robot y virtual cuando es un software. Bueno, y acá tenemos nuestro dibujo del agente.
Y acá tenemos en nuestro medio ambiente. Entonces, el robot recibe información de su medio ambiente y actúa a través de las acciones en su medio ambiente. Entonces, en el ejemplo anterior tenemos al robot. Los ojos que están acá, que son cámaras, son sus sensores y le permiten tomar información de su medio ambiente, acá como ven con los ojos. Y a eso se le denominan percepciones, que son los sensores. Entonces, las percepciones son la información que recibe el robot a través de estos sensores, como por ejemplo la cámara. Y para que se pueda mover, este robot, entonces aquí tiene unos brazos y unas piernas que les permiten moverse dentro de su medio ambiente. Entonces aquí tienen unas acciones o efectores y afectan a su medio ambiente. Entonces estos robots se pueden mover mediante sus brazos y sus piernas. Y eso es básicamente un agente inteligente, un elemento o un ente, entonces, que tenga capacidad de razonamiento y autoaprendizaje o aprendizaje, y es un proceso inteligente que le permite obtener información de su medio ambiente a través de los sensores, que son las percepciones, y actuar o hacer acciones o efectores en su medio ambiente. Entonces, en este caso simplemente es un movimiento sus acciones, pero en el caso de una máquina industrial, evidentemente va a ser moldear o pintar en metal, por ejemplo, o crear una placa de circuitos integrados o colocar los componentes en el circuito integrado, ¿ok? Son todos los elementos que pueden hacer. Bueno, ahí termina eso y voy a compartir un video de más o menos, creo que son 12 minutos para terminar la clase. Y en el video van a ver un poco cómo le pueden hacer una programación básica a un robot, o por lo menos tener una idea cómo se le puede hacer una programación muy básica dentro de un agente, que es básicamente cómo mover un elemento dentro de un tablero. Entonces el robot está en el inicio del tablero y su objetivo es salir fuera del laberinto. Entonces es eso. Y se utiliza la ecuación de Bellman, una de las formas por lo menos, ¿verdad?, que es una función matemática, pero en realidad puede ser cualquier forma que ustedes programen. Entonces se usa de diferentes formas. Les voy a mostrar. Al final es la idea nomás lo que es importante, pero les puede servir para poder tener ciertas ideas.
el saber qué camino hay que tomar, y es por eso que este un objeto. Bueno, vamos a ver la implementación de la ecuación de Bellman a través de un ejemplo. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí en la esquina superior izquierda está nuestro agente, y esto simboliza un laberinto del que quiere salir o que quiere encontrar un objeto, ¿no? Quiere recibir un premio en base a la configuración del laberinto, ¿no? Este laberinto es bastante sencillo, es clásico en el ejemplo de la ecuación de Bellman. Está conformado de bloques. Los bloques anchos son por los que puede entrar, los de color blanco son por los que puede pasar la gente. Los bloques en los que la gente no puede entrar son los marcados de color gris, por así decirlo. Imaginaros que todo el laberinto está rodeado de una pared enorme de color gris, donde no es accesible por ella. El verde es el objetivo de la gente, es donde debería acabar, donde queremos que vaya el agente, por así decir, es la meta del mismo, es el final del laberinto, y el rojo es un pozo de fuego, o es un sitio donde si cae pues muere. De modo que la recompensa en este caso está clara. La recompensa por caer en la casilla del fuego es -1, porque es una recompensa negativa, es la forma que tenemos de decirle a la gente que algo no queremos que lo haga, caer en la casilla de muerte, por así decirlo, en nuestro caso, y tenemos que decirle lo contrario, ¿no? De que queremos que vaya a la de color verde, donde está la copa y en la meta final. Recordad que el símil es el de los perros, ¿no? Estamos entrenando un perro, tenemos que decirle tanto lo que es bueno y queremos que haga, como lo que es malo y queremos que evite, ¿de acuerdo? Entonces hay que decirle a la gente que algo es bueno o que algo es malo en forma de recompensa. Recordad que habíamos dicho que usaríamos la letra R, entonces en nuestro caso tenemos que el fuego tendrá una recompensa de valor -1, mientras que la copa, la casilla de salida, tendrá una recompensa igual a 1 en este caso, ¿de acuerdo? Tiene que evitar a toda costa caer en la casilla de fuego, y recibirá una recompensa 1 si consigue la copa y salir del laberinto, que es el objetivo que quiero que aprenda. Entonces, estas son las dos recompensas, y el objetivo es enseñar a la gente a manejarse dentro del laberinto. Al igual que el ejemplo que os he explicado de los perros robot, hay que enseñar aquí a que la gente tiene que caminar por el interior del laberinto. Por tanto, hay que decirle qué acciones tiene disponible y qué acciones puede hacer. En nuestro caso, nuestro robot puede ir a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. En principio son 4 acciones que puede tomar, y eso es todo. No hay más en el conjunto de acciones disponibles. En el caso de tener que ver con un juego, pues suele ocurrir eso, ¿no? De que al final el conjunto de acciones es acotado. Nosotros lo vamos a dejar aquí, que las acciones, o el conjunto de las acciones, que he puesto la letra de color blanco, así que el conjunto de acciones será arriba, ¿no? Arriba, abajo, izquierda y derecha. Esas son las posibilidades que tiene nuestro agente en cuanto al conjunto de acciones se refiere. Y para hacer algún ejemplo, fijaros, si el agente empieza por decir, pues mira, voy a ir para abajo, se desplaza hacia la casilla inferior, pues después de ello pues puede seguir tomando decisiones. Por ejemplo, en este caso a la derecha no puede ir porque hay un bloque físico, pero puede volver a ir hacia abajo, en este sentido bajaría hasta aquí, o yo que sé, podría simplemente volver para atrás, o ir a una dirección totalmente al azar, pero lo que está claro es que se tiene que mover dentro de su conjunto de posibilidades, ¿no? De las que tienen disponibles para moverse en base a las acciones, ¿de acuerdo? Y pues tal vez se iría desplazando y sube, bajas, mueve. Ahora haces moverse, aquí no aprende. Ahora haces moverse, aquí no aprende. Aquí simplemente se está moviendo y no hay ningún tipo de aprendizaje de si el movimiento que ha hecho el robot está bien o está mal. ¿Qué podría ocurrir? Que en base a estos movimientos el robot acabara en la zona de color verde. Si acabara aquí,
si acabara aquí, sería algo bueno, ¿no? pues sería algo bueno, ¿no? Porque se acaba de dar cuenta el robot de que ha entrado en una posición donde se le ha dado una recompensa positiva, una recompensa igual a más 1. Aquí es muy Y importante, aquí porque esto hace que el algoritmo diga, porque esto hace que el algoritmo diga, vale, ganar la lotería, acabo de me ha tocado lo que ganar la yo lotería, quería. me ha tocado lo que yo por quería, llegar me han a la recompensado copa por de color llegar verde, así a que la copa de color yo verde, así entiendo y que aprendo que mi yo objetivo es entiendo y llegar aprendo que mi a la copa objetivo de es color llegar verde. a la copa de color Y verde. entonces, ¿qué significa esto Y para la gente? Eso entonces, ¿qué que significa esto para la gente? se Eso va a significa formular a sí mismo una pregunta. se va a ¿Cómo he formular llegado a sí esta mismo una casilla? pregunta. ¿Cómo he llegado a y me han esta dado un casilla? premio? ¿Cómo he llegado aquí Bueno, y me han ¿cuál dado fue un el premio? estado Bueno, inmediatamente ¿cuál fue el estado anterior inmediatamente y que anterior me en el que llevó estaba a la acción y que me llevó a la de acción llegar aquí, a esta de casilla? llegar aquí, a ¿De esta acuerdo? casilla? Entonces, ¿De al acuerdo? hacerse dicha Entonces, pregunta, esto va a al ser muy hacerse importante dicha porque pregunta, mirará esto va a ser muy el paso importante porque inmediatamente mirará anterior, que aquí está el paso clarísimo. inmediatamente Voy a tener aquí anterior, un que aquí está apuntador, con vuestro clarísimo. Voy permiso, a tener una aquí un flechita apuntador con vuestro para ver permiso, una mejor. flechita Pues para ver será mejor. clarísimo, estaba aquí. Pues será clarísimo, Dirá, estaba vale, aquí. pues este es el estado Dirá, vale, inmediatamente pues anterior este es el en el que estado estaba, inmediatamente y anterior en el resulta que estaba es valioso, y resulta que es valioso, es positivo estado estar en y tomar la este decisión de ir estado hacia y tomar abajo. la decisión de ir hacia Es el abajo. estado Entonces, anterior al que es lleva el al estado perrito a anterior conseguir la al galleta. que lleva al El perrito perrito a conseguir la al galleta. llegar en el de El color perrito verde, consigue la galleta al y llegar en el de color en verde. el paso inmediatamente Y anterior sabe que está en el paso a puntito inmediatamente de anterior conseguir sabe que está la a puntito galleta. de Por tanto, conseguir la desde galleta. el Por estado en el tanto, que me encuentro estoy desde el solo estado a en un el que paso me de encuentro obtener estoy la solo a un recompensa paso de máxima que obtener puedo la recompensa otorgar, de máxima modo que que puedo este cuadro otorgar. que De tengo yo modo aquí que marcado este cuadro con que la tengo yo aquí flechita, marcado con la flechita es valioso, es positivo. es ¿Y cómo valioso, es lo positivo. hago ¿Y cómo para lo indicárselo hago a la para gente? indicárselo Pues a la para la gente? gente, pensad Pues una para cosa, la gente, estar aquí pensad una cosa, y tomar la decisión estar de ir aquí hacia abajo y o tomar la estar ya en la decisión de ir casilla hacia de abajo o estar ya en la apenas hay casilla de diferencia. abajo, El resultado apenas va a hay ser diferencia. El exactamente resultado va a el ser mismo, no existe una exactamente diferencia el significativa mismo. No existe una entre diferencia esos dos significativa estados. Obtengo una entre recompensa esos de dos uno estados. exactamente igual Obtengo si una estoy recompensa aquí de uno que si exactamente estoy igual si aquí y estoy voy para aquí abajo. que si estoy aquí y voy Entonces, para abajo. la diferencia está que la recompensa Entonces, está abajo, la diferencia está que la recompensa está abajo, pero arriba el valor es exactamente 1, es decir, la casilla inmediatamente superior a la que lleva al premio obtiene un valor V igual a 1 porque conduce exactamente a la recompensa 1 tan pronto como estoy en ella y tomo la decisión de ir hacia abajo, ¿no? de ir un paso de ir hacia abajo, ¿no? de ir un paso más Entonces fijaros allá. que esta casilla es perfecta. Entonces fijaros ¿no? que esta casilla es perfecta, ¿no? Para nuestra gente porque una vez que esté ahí solo está un la, paso de conseguir la recompensa la tomando recompensa ese y paso adicional, tomando ese paso adicional, tomando esa la acción adicional, recompensa, obtendrá por tanto, la recompensa. Por tanto, es un punto muy positivo para es un punto muy positivo para el agente. Ponemos que el valor es exactamente Por tanto, igual a 1. ponemos que el valor es exactamente igual a 1 conduce directamente porque a conduce la directamente recompensa tan pronto a como es la posible. recompensa tan pronto Cuando como es nosotros posible. marcamos un valor como 1, Cuando nosotros marcamos un valor como 1, esto es muy importante porque para la gente, al entrar en la zona de valor igual a 1, significará que automáticamente desde aquí tomará la decisión de ir al valor que le corresponda, ¿no? A ir a lo que está buscando, a la recompensa en este caso. Por tanto, marcamos el cuadro con el valor exactamente igual a 1, percibiendo que estoy justo al lado de donde y bueno, quiero ahora ir. que tenemos este valor marcado como igual a 1, tenemos este valor marcado repetimos como la igual a 1, ¿cómo repetimos la pregunta? ¿Cómo he tomado yo la decisión de llegar hasta aquí? Bueno, pues llegué hasta aquí porque vine desde aquí arriba. Por tanto, repitiendo el algoritmo, en este caso, yo sé que si voy aquí, de aquí inmediatamente voy a ganar, voy a ir aquí, por tanto, deshaciendo todo el camino. Si este tenía valor igual a 1, la anterior también es un punto que me encanta porque si yo estoy aquí, sé que puedo ir a la siguiente que tiene valor 1 y de este volver a la que tiene valor 1, de modo que no hay nada que me impida decir
que en la inmediatamente anterior también tenemos valor exactamente igual a 1, porque teniendo valor 1 aquí y recompensa al final, el algoritmo decide ir hacia abajo. Y repetimos, ¿y cómo vine aquí? Pues vine aquí porque antes había pasado por aquí, por tanto, repitiendo el argumento, esta también tiene valor igual a 1, ya que cada uno de ellos conduce al siguiente, y bueno, repitiendo el algoritmo cada una de las veces. Empezamos diciendo que habíamos salido de aquí, entonces tiene todo bastante sentido en que el diseño de la ecuación de Bellman que estamos creando ahora para enseñar a atravesar el laberinto a nuestro agente nos está conduciendo a dar una serie de valores a cada una de las etapas intermedias, ¿vale? Entonces es posible pensar en un diseño experimental que ayude a la gente a atravesar el laberinto en base a estos conceptos que os he ido explicando. Así que si miráis la recompensa del estado anterior, siempre se le da el valor igual a la recompensa que va a obtener. Esto es como crear un camino, pero sabiendo siempre cuál es el objetivo del final, que es lo que voy a obtener. Esto también nos lleva a un pequeño problema, ¿no? Esto también nos lleva a un pequeño problema, ¿no? A una dicotomía. Si la gente está aquí en este momento, él ahora puede dudar, es decir, el agente en este punto intermedio puede dudar entre tomar la acción de ir hacia la izquierda o ir hacia abajo, porque ambos valores de las casillas son iguales a 1, ¿no? No existe uno mejor que otro. Si simplemente lo marcamos todo como uno, el agente no será capaz de ver qué hay más allá, qué hay más lejos de las siguientes etapas. Él solo puede ver desde una casilla lo que tiene inmediatamente a continuación, un 1 o un 1. Por tanto, si se encuentran dos caminos igualmente válidos, ¿cómo sabe cuál es el bueno? ¿Cómo sabe qué camino tomar? En esta etapa no es tan idéntico el saber qué camino hay que tomar. Qué camino hay que tomar, y es por eso que este primer enfoque no es el adecuado, no es el correcto, es decir, dar valores iguales al objetivo que persigo puede llevar a cabo dudas en el caso de la inteligencia artificial, de que no sepa cuál de los dos caminos tiene que tomar. Parecía un enfoque válido el ir dando valores igual a 1 y que el robot fuera siguiendo los unos, pero al final es una explicación demasiado simple, es una simplificación demasiado básica del problema original, objetivo de color verde, que sí nos ha servido para entenderlo, pero que hay mucho más detrás de ello y que se puede llegar a la ecuación de Bellman que supera estas dificultades. Pero de una manera intuitiva hemos podido asignar simplemente un valor más 1, el valor continuar a través de esta red de cuadros para enseñaros una posible forma de educar, de entrenar, de enseñar a la gente que se dedique a localizar esos valores hasta llegar al objetivo. El problema es que por razones obvias, en un momento dado, no se puede confundir a la gente diciéndole, tienes posibilidades, puedes ir a un lado o a otro. No hay que confundir a la gente. La gente tiene que tener unas instrucciones bien claras, directas y precisas, sin que se cause confusión a la hora de tomar una decisión. Vale, está claro que tenemos un problema. Bueno. Bueno, hasta aquí entonces nuestra clase. Y nos encontramos en la próxima clase. Pero en la próxima clase les voy a compartir un poco ya es el examen. Lo que van a hacer esta semana es desarrollar los trabajos que valen 10 puntos y 10 puntos va a ser el cuestionario.
como podrán ver, el examen está en la próxima semana, que es el 12, ¿ok? Entonces van a seguir haciendo las tareas y en esta semana acá les voy a dejar lo que tienen que estudiar en el material para que puedan prepararse para el examen. Ok, a ver. Entonces, el martes 12 de septiembre, que es la próxima semana, tenemos. Y esta semana tienen un cuestionario de 3 puntos. Y aquí le voy a incluir entonces lo que tienen que estudiar, ¿ok? Bueno, entonces nos encontramos en la próxima clase. Cualquier duda que tengan me pueden escribir al WhatsApp o dentro de la plataforma y yo les respondo. Bueno, entonces muchas gracias. Creo que son 2 o 3 materiales que les voy a incluir, incluyéndolo esta semana para que puedan verlo del examen. Muchas gracias. Otra cosa les voy a dejar también preparado para que puedan continuar si a alguien le falta entregar su trabajo práctico, o sea, sus tareas, para que puedan hacerlo. Ok. Nos vemos entonces.